Les invito a abrir vuestras Biblias en Santiago, capítulo 13, versículos 13 al 18. El texto que se va a predicar hoy día está en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. La palabra del Señor dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Invito a nuestro pastor William Urquiaga, quien nos va a dirigir la predicación de la palabra de nuestro Señor. Gracias. Hermanos amados, muy buenos días. Es un gozo para mí estar frente a ustedes, entendiendo muy claramente que la palabra va primeramente para mí. Y cuando la palabra toca mi corazón, entonces puedo transmitirla a ustedes. Gracias por la oportunidad. Y casi ya me estoy sintiendo identificado más con esta iglesia por la frecuencia con que me dan el privilegio de presentar la palabra del Señor. Muy bien, hacemos una oración breve para que el Espíritu Santo ministre a todos nosotros con las Escrituras. Señor y Dios, he aquí el momento, Padre, en que necesitamos que el Espíritu Santo tome las Escrituras y las lleve al corazón de cada oyente, Dios. Úsame, Padre Santo. La palabra es tuya, el poder es tuyo, el obrar es tuyo, Dios. Permíteme solamente ser un instrumento que con transparencia, con pureza, con claridad y con firmeza presente tu santa palabra. Oramos, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, estamos allí. El tema de hoy es sabiduría. ¿Es terrenal o celestial? Es decir, la sabiduría que poseemos o que contamos, nos preguntamos si esa sabiduría es de la tierra meramente o es celestial. Ahora bien, recordemos, para que podamos ubicarnos en el contexto, recordemos que Santiago escribe a un auditorio compuesto por judíos convertidos, pero que probablemente la conducta de ellos no está reflejando claramente una conversión. Y Santiago ve eso, observa eso, y el Espíritu usa a Santiago para que los invite a ellos a evaluar su propia vida y preguntarse si la fe que profesan es una fe salvadora, si es una fe genuina. Disculpen. Hermano, lo que hace Santiago es lo que debe hacer cada creyente. O sea, en cada iglesia debe haber un Santiago que haga lo mismo. Esto es,
que invite a la congregación a autoevaluarse, a examinar su fe por ver si su fe es bíblica, su fe es salvadora, su fe es genuina o su fe es meramente tradicional. En realidad, hermanos, los que no nacimos en un hogar cristiano, sino en un hogar religioso, crecimos, en el caso mío, crecimos pensando que éramos cristianos, porque así nos formaron, ¿verdad? Y con el tiempo descubrimos que no éramos, y lo descubrimos cuando la palabra llegó a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos iluminó para entender que necesitamos la salvación. Entonces, repito, Santiago algo ha observado. Como cada pastor, cada líder debería estar observando al rebaño que le ha dado Dios, observando, y si nota que hay conductas que no son cristianas, hay comportamientos que desdicen su cristianismo, ese líder, ese pastor, ese maestro debería persuadir a la congregación a que examine su fe por ver si realmente están en la fe genuina, salvadora, o es una fe meramente religiosa. Y el tema, entonces Santiago en todo el libro va a hablar de cómo probar tu fe, cómo evaluar si tu fe es auténtica. Y por eso en los capítulos anteriores habla de la prueba de la tentación, de cómo resistir la tentación, de la prueba de cómo evidenciar tu fe soportando las pruebas, etcétera, ¿no? Y en este capítulo 3, versos 13 al 18, la prueba tiene que ver con la sabia mansedumbre. La sabia mansedumbre. Habla de la sabiduría. Ahora, esta palabra sabiduría tiene varias connotaciones de acuerdo al contexto en el cual se presenta. Para muchos en el mundo de hoy, de todos los tiempos, para muchos, sabio es la persona erudita, que tiene mucha información, mucho conocimiento, que tiene un doctorado. En los tiempos de Jesús, sabio era Nicodemo, un hombre preparado, un hombre docto, un hombre que enseñaba, sabio. Y para el mundo de hoy también, hermano. Todavía hay mucha gente que sigue pensando que aquel que estudió, que obtuvo ciertos títulos o doctorados, es un hombre sabio, ¿no? Yo era un muchacho de 17 años, en el año 80, cuando un maestro de la universidad de economía nos enseñaba y sabía 8 idiomas. Era un erudito. Hombre, qué sabio. Qué sabio, la forma como pensamos, ¿no? Mire que para los griegos, donde la sabiduría emergió, o se popularizó, o se profundizó, para los griegos, la sabiduría es el conocimiento profundo, tan profundo que le permite al ser humano conocer el cosmos, el origen del cosmos, el movimiento del sistema, ¿no? Para los romanos, la sabiduría tiene que ver, digamos, o lo interpretaban como un regalo de los dioses, ¿no? En un mundo pagano, para ellos ser sabio es un regalo que le dan sus deidades. Pero para los judíos, y he aquí lo interesante, para los judíos la sabiduría era la habilidad, ojo, la habilidad para vivir rectamente. O sea, dista mucho del conocimiento, no. Sabio, aquel que sabe vivir rectamente, ¿no? Es la correcta aplicación del conocimiento. Es decir, el judío no está enfatizando en la cantidad o la calidad del conocimiento, sino que lo poco o lo mucho que sepas, cómo lo aplicas a tu vida personal, de manera que mejore tu vida y la de los que te rodean. Sabio.
para los creyentes, recordamos el texto de Proverbios, el principio de la sabiduría es, dígalo, el temor de Jehová. Es decir, el hombre, indistintamente si leyó o no leyó, si estudió o no, si tiene el título, indistintamente de eso, el hombre que vive consciente de la presencia de Dios y su comportamiento gira en torno a ese conocimiento. Dios está aquí, Dios me ve, quiero honrarle. Ese hombre es sabio. Sabio es el que teme a Jehová, ¿no? Y tan cierto que dice la Biblia que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, de los barrios populares o los barrios bajos de Palestina. Y sin embargo, predicaron la palabra en caso de Pedro y 3,000 se convirtieron. Predicó por segunda vez, 5,000 se convirtieron. Y Proverbios dice, el que gana almas es sabio, dice la Biblia. El que gana almas es sabio. Entonces, hay que ver bien a la luz de las Escrituras qué es ser sabio o de qué sabiduría habla Dios. Entonces, el día de hoy avanzamos porque el tiempo me va a ganar. Entonces, lo que pretendemos demostrar, porque Santiago ese fue su intención, queriendo que la congregación se autoanalice, ¿no? Y se examine y vea si su fe es genuina o no. Santiago plantea esto, ¿no? Que en todo caso es lo que planteamos porque es lo que se desprende de las Escrituras. Evidenciamos una genuina conversión mostrando sabiduría de lo alto. Aquí interesante. Evidenciamos ser salvos cuando nuestro accionar muestra sabiduría celestial. Qué interesante, ¿no? O sea, no es que evidenciamos ser salvos porque cargamos una Biblia y vamos al templo. No, eso lo hace todo el mundo. El mismo diablo puede hacer tal cosa. No es que evidenciamos genuina conversión cuando cantamos con gozo, con contentamiento. Tampoco un inconverso puede cantar con gozo o con alegría, y eso no lo hace salvo. Santiago aquí en este capítulo habla de actuar sabiamente, con sabia mansedumbre. Evaluemos un poco eso. Entonces vamos al versículo 13. Permítame, estamos en Santiago. Entonces, acá está, capítulo 3, versículo 13 dice la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire esta interpelación, ¿no? Esta confrontación de Santiago a su auditorio, a la congregación, a los llamados creyentes. Pregunta: ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido? Me imagino que alguno diría: yo he estudiado, yo conozco. Me imagino, ¿no? Uno pensaría, ¿no? ¿Quién es sabio? ¿Quién se cree sabio? ¿Quién se cree entendido? Pues la única forma de demostrar que es sabio, es entendido, es a través de, dice el versículo, a través de la buena conducta, que a través de la buena conducta muestre sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? Descartamos la idea de todo conocimiento, de todo título, que no está mal. Y en buena hora si lo tiene, gloria a Dios. Pero por ahí no va la cosa. ¿Quién es sabio? Si eres sabio, si eres entendido, demuéstralo. O sea, no consiste en conocer, en saber. Muchos conocen y saben y sirven al diablo. Así de sencillo. No consiste en conocer, sino en mostrar.
mostrar en la vida diaria, la conducta, buenas obras. Porque si mi fe es genuina, el Espíritu Santo mora en mí. Y si estoy lleno del Espíritu Santo, dice Pablo a los Efesios, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Pero si alguien afirma ser sabio o afirma ser convertido y no muestra amor, no muestra gozo, es para amargado, turbado, no hay paz, está siempre, es contencioso. ¿De qué conversión habla? Hermano, esta carta es dura. Dura porque golpea a la iglesia. Golpea a los llamados cristianos que congregan tradicionalmente. O sea, esta carta obliga a la autoevaluación. ¿Quién soy yo? ¿Soy realmente cristiano? ¿Estoy realmente agradando a Dios? Si no cargo Biblia, si no hablo de Dios al transitar por la calle, la gente se dará cuenta que soy cristiano por mi trato, por mi forma de ser, por la forma como me comporto. Es que la gente necesita verme con Biblia, necesita verme entrar a un templo para que crea que soy cristiano. ¿Quién es sabio? Pregunta Santiago. ¿Quién es entendido? Porque si lo es, debe mostrar, no debe afirmar que lo es. Cualquiera puede afirmarlo. Debe mostrar en su conducta diaria buenas obras y mostrarlas en sabia mansedumbre. Para pensar, ¿no? Digo para pensar, hermano, porque, a ver, sé que esto es incómodo, pero con respeto podemos afirmarlo, ¿no? Para pensar, hermano, porque lamentablemente en las propias iglesias cristianas, cual sea la denominación, pero iglesias cristianas, evangélicas, al seno de ellas vamos a encontrar un sinfín de comportamientos que desdicen la fe, que van en sentido contrario a la fe genuina. Abundan, hermano. Y no solamente en los congregantes, en el liderazgo, en el pastorado, hermano. Hoy se ve de todo. Y lo digo, hermano, con mucho dolor, porque veo a mis consiervos diciendo algo en el púlpito, viviendo otro tipo de vida diaria. Creyentes cantando a Dios en el templo, peleándose con la esposa, con el esposo. Se ve tantos comportamientos bochornosos, vergonzosos, que desdicen la fe. Y Santiago seguramente ve eso. Dice, muestra. ¿Tú eres sabio? ¿Eres entendido? Muestra. No me hables. No me digas que lo eres. Muestra tus obras en buena conducta. Muéstrame. Entonces, hermano, la fe se demuestra por obras. En otro capítulo Santiago dijo, la fe sin obras es, dígalo, muerta, inerte, sin vida, no vale, intrascendente, vacía, hueca. Y tanta gente en el mundo, religiosa, tiene una fe hueca, que alaba a Dios en el templo cada domingo, que luego se olvida de Dios toda la semana para volver al siguiente domingo y seguir alabando a Dios. Una fe hueca, vacía, una fe falsa, que no salva. Así que Santiago dice, muestre, ¿no? O sea, no consiste en conocer, saber, sino en mostrar. Y también Jesús dijo esto, hermano. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las, dígalo, si las hiciereis. Jesús dijo que la bienaventuranza no viene por conocer, viene por hacer lo que conoces. Repito, si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis. Haz la palabra, vive la palabra, ¿no? Practica la palabra y Dios va a bendecir tu vida, ¿no? Así que si no hay demostración, hay carencia de valor espiritual. Es decir, si la fe que profesamos, ¿no?, si no logramos demostrarla, si no cambia vidas, si no influencia en el comportamiento, lo saca de la maldad, lo lleva a la bondad, esa fe es falsa. No hay valor espiritual. Si la sabiduría que profesamos, y tómela como lo tomen, su sabiduría, pero si esa sabiduría no es capaz de cambiar vidas, no es capaz de mostrar cambios en la vida personal, no es capaz de transformar al ser humano, es carente de valor espiritual, no sirve para nada. Fuerte, Santiago. Fuerte, ¿no? Ahora, dice el texto, repito, del verso 13, estamos, y tengo que correr un poquito, no, la hora me va a ganar como siempre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, y enfatizo la palabra, muestre. No dice hable, diga, no, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Me hizo pensar esa palabrita, sabia mansedumbre. O sea que el creyente debe actuar sabiamente en mansedumbre. Y ahí estuve, hermano, rompiéndome la cabeza. ¿Cómo es eso? Lo que pasa que el vocablo mansedumbre, en el contexto castellano o latino, tiene una connotación de debilidad, ¿no? Aquel que es manso, ¿no? Es un hombre que no reacciona, actúa suavemente. Connotación castellana, no en el griego. En el griego la palabra mansedumbre tiene que ver con tener el poder, pero tenerlo bajo control. Qué interesante. Poder bajo control. Ejemplo. Justo en el, ¿cómo se llama? Club de predicadores, ¿no? Donde nos reunimos cada domingo, tocamos el tema y hubo una buena observación. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús va al templo y ve que estaban vendiendo ovejas robadas, cambiando las monedas, era un mercado. Hizo un látigo y lo sacó fuera. Y no le dijo, hermanito, por favor, salgan afuera. No, fuera. Y los botó a todos. Y botó la mesa de los cambistas. Y dice, pero, ¿cuál es la mansedumbre? Pero por supuesto que hay mansedumbre. Si Jesús, mire ya, si Jesús tomaba, los sacudía, los golpeaba, perdió el control. No, Jesús no hizo eso. Jesús no golpeó a nadie. Jesús cogió las mesas y las volcó, abrió las jaulas de las ovejas y las esparció. Tenía el poder y lo controló. Actuó con firmeza. Y así, ojo, así debe actuar cada líder, cada pastor, cada maestro. Les compartía que en cuanto a mí, soy un humano. Voy a una congregación, escucho un mensaje, escucho ahí alguna doctrina errada y mis huesos se estremecen cuando escucho cosas que no son bíblicas, ¿no? Me inquieto, ¿no? Pero la idea no es callar, con respeto, con reverencia, pero con firmeza. No haga eso, no diga eso, eso es lo que me toca hacer en el bosque donde estoy. Vemos tantos comportamientos en la iglesia del bosque, la iglesia bíblica bautista, el bosque en el Rima, tantos comportamientos, pero como pastor no tengo autoridad para cogerlo y sacudirlo, te me vas. No, un ratito, cuidado. Willy, tienes el poder, sí, porque Dios te puso como pastor, pero no te excedas, controla tu poder, es decir, maneja las cosas sabiamente, con sabia mansedumbre, llámalo y hazle la observación, llámale la atención, háblale con la palabra, con firmeza, con claridad. Y así debe ser, ¿no? Y no sé, bueno, alguna vez
llegó un jovencito a la iglesia, y sé que llegó porque se enamoró de una señorita. Y eso pasa siempre en todos los lugares, ¿no? Bueno, aquí no, aquí son santos hombres de Dios, ¿no? Pero pasó en la iglesia donde estamos, y llegó un jovencito ahí mirando a una chica del barrio, ¿no? Y llegó al templo porque se enamoró de ella. Y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y con el tiempo empezó a decirle, ¿y por qué ustedes no hacen tal cosa? ¿Y por qué ustedes no hacen tal cosa? ¿Y por qué en mi otra iglesia yo hacía tal cosa? Y empezó a confundirla a la señorita. Menos mal que la chica vino y habló conmigo. Pastor, me dice, este chico está que me dice esto, que en su otra iglesia hacen tal cosa. Llámalo. Vamos, mira, ve. Le digo, si tú crees en estas cosas, si tú crees en el don de lenguas, tú crees en esto y aquello, no me hago problema. Coméntalo, practícalo en tu iglesia. Pero aquí no lo hagas. Aquí no. Donde tú quieras, hazlo. Acá no. Acá respeta la iglesia. Punto. No tuve que alterarme, no tuve que gritarlo, no tuve que sacudirlo. Tuve que hablarle con la palabra, con firmeza, con claridad. Punto. No, ya me ganó el tiempo. Así que, el punto 1, la sabiduría se refleja por la buena conducta, hermano. La prueba de la sabiduría, de la sabia mansedumbre. El creyente demuestra hacerlo no porque dice con palabras que lo es, sino porque su conducta evidencia que está en la fe. Empecemos a pensar, hermanos. Cada uno piense, ¿cómo es mi conducta? Es más, compare su conducta en el templo, su conducta en casa, en el barrio y en el trabajo, o en la escuela, en la universidad. ¿Hay similitud? Porque debe haber similitud, la misma conducta. O es que en el templo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. En la universidad, ya la boca se abre y salen palabritas gruesas. Entonces, reitero por la importancia de este texto 13, ¿no? La fe genuina se muestra en una conducta sabia, en una conducta llena de buenas obras. Si usted es creyente, gloria a Dios, pero no me lo diga que lo es. Muéstrelo o mostrémoslo con buena conducta. De lo contrario, las palabras se las lleva el viento, decía Ralph Emerson. Las palabras convencen, los hechos arrastran, ¿no? Y él mismo decía, lo que tú haces habla tan fuerte que no me permite oír lo que tú dices. Las palabras son más poderosas, los hechos son más poderosos que las palabras. Avanzo un poquito más y encuentro lo siguiente, ¿no? Vamos a los versículos, allí los versículos 14 al 16. Dice, y aquí ya habla de la sabiduría terrenal, la del mundo. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí hace una descripción de la sabiduría propia del mundo, ¿no? Para contrastarla de la que viene de lo alto, de la que viene de Dios. Y hay un abismo de diferencia. Si Santiago hace el contraste, usted y yo tenemos que hacer lo mismo, en el ánimo de ir evaluando nuestra fe, ¿no? El texto dice, y voy al versículo, en el versículo 14 habla de celos amargos, de contención en el corazón, habla de mentir contra la verdad. Y en el verso 15 define a esa sabiduría del mundo
como sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es contundente Santiago, fuerte, ¿no? Pero él sabe por qué lo hace, hermano. O Dios sabe por qué lo hace y le indica a Santiago que ponga tal cosa. Cuando la sabiduría es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal, ¿verdad? Es, está limitada a este mundo. Es materialista, es decir, prescinde de Dios, ¿no? Tiene que ver con las cosas del mundo. Gente que conoce mucho, que investigó mucho, y que porque investigó mucho, no necesita de Dios. Y sacan tesis, pues donde Dios no está, ¿no? La teoría del Big Bang. La explosión que dio origen al mundo. No, Dios no lo creó. ¿Quién es Dios? No, es el Big Bang. No, no, el hombre, el Pithecanthropus, y continúa, ¿no? Dios no lo creó. Hay una evolución. Sabiduría humana, terrenal, porque prescinde de Dios. Pero fíjese, hermano, incluso la gente religiosa que habla de Dios también profesa sabiduría humana, terrenal. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la característica de la sabiduría religiosa terrenal? Sí, muy sencillo. Hablan de la Biblia, pero afirman que no es suficiente. Algo le falta. Por ejemplo, ¿no? Voy a decirlo con nombre propio. El testigo de Jehová. No, sí, la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero también hay que leer los escritos de Rutherford, que habló sobre la revelación. O sea, para que lea la Biblia, léelo con los escritos de Rutherford. La Biblia no es suficiente. Escucha a Rutherford. Wow. No es suficiente. Sabiduría humana, religiosa humana, terrenal. O los mormones, ¿no? Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero le falta la revelación que el ángel Moroni le dio a un tal personaje en el monte tal, en tablas de oro. Le falta esa revelación acá. O sea, no es suficiente, no está completa, ¿no? O, por ejemplo, los adventistas. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero le falta la interpretación dada por la señora Elena de White, quien interpretó la Biblia y no podemos leerla sin su interpretación. O sea, la Biblia no es suficiente. Sabiduría humana, religiosa humana. Incluso, hermano, el propio catolicismo. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero hay que sumarle los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. O sea, no está completa, hay otros mandamientos más. Lo que pasó en el Perú, década del 90, se pintaban en las paredes de los muros de Lima, el fin del mundo 2001, Alfa y Omega, ¿no? Y Alfa y Omega, con quien tuve, no sé si el gusto, pero la oportunidad de debatir con el fundador, el señor Córdoba. Él decía, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero está incompleta, porque hay 4.000 rollos telepáticos que Dios me ha dado a mí, y habla de los platillos y una serie de cosas, de mentiras, ¿no? O sea, es la palabra, pero está incompleta. O los Hare Krishnas, sabiduría humana, religiosa, pero humana, porque sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero le falta la revelación de los Vedas, en ese idioma sánscrito que es más antiguo que la palabra. Entonces hay que leer la Biblia con los Vedas. Insuficiente, incompleta. Sabiduría humana, terrenal. Y el texto dice, Santiago, que también es animal, ¿no? Es decir, está vinculada con el hombre caído, con el hombre que por naturaleza es pecador, que está corrompido, que está sucio, del cual Jesús dijo, de lo profundo del corazón salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, etc.
Y varios textos enfatizan esa gran verdad, ¿no? La sabiduría que es animal, y es más, que según Pablo, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, y no la puede entender, son locura, y no se somete porque no puede, el humano no puede someterse a la palabra de Dios, a menos que sea guiado por el Espíritu Santo. Sabiduría animal. Y sabiduría diabólica, dice Santiago, ¿no? Lo define así claramente, duramente, fuertemente y profundamente. ¿Por qué diabólica? Sencillamente porque procede del mismo Satanás. Halla su raíz en el mismo Satanás, ¿no? Y el tiempo no da para mucho. Uy, ya debo terminar. El tiempo no da para mucho, pero permítame rápidamente mencionarle. Mire cómo actúa Satanás en un intento por destruir la palabra. Mire la sabiduría que emplea Satanás. Allí en el Génesis 3, Satanás quiere hacerte dudar de la palabra. Con que Dios te ha dicho, ¿no? Y Eva se puso en tela de juicio, ¿no? Dudó. Eso hace el diablo. Con que Dios te ha dicho que debes congregarte, ¿no? Te hace dudar. Con que Dios te ha dicho que debes ofrendar o diezmar, ¿no? Te hace dudar. En el mismo capítulo 3, Satanás contradice la palabra de Dios, ¿no? Dios le dijo, si comes mueres. Y el diablo, no vas a morir, come nomás. Contradice la palabra de Dios. En Mateo 4, en la tentación que Satanás le hace a Jesús, Satanás quita la palabra, ¿no? O sea, le quita cosas a la palabra. Porque allí le dice, mira, tírate abajo porque está escrito que Dios enviará a sus ángeles, pero le quita una partecita de la palabra. O sea, el diablo le quita a la palabra, como han hecho los testigos de Jehová quitando texto de la palabra. Y los hombres le suman a la palabra. Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuidado, hermano. No es el tema de hoy, pero me permito decirle rápidamente para concluir de que no pierda el tiempo discutiendo con alguien que quiere sumarle a la palabra, que toca su puerta, mira, y le atalaya y dice, no se ponga a pelear ni a discutir. El día que alguien venga y diga, enséñeme la palabra, sea testigo, sea lo que sea, enséñele, amén. Pero si viene con una añadidura de la palabra, ahí nomás, no pierda el tiempo. No estamos para eso, ¿no? Porque no hay una sabiduría, no hay un interés genuino, sino hay un proceder con sabiduría terrenal, animal y diabólica. No perdamos el tiempo en esas cosas, ¿no? Y habla el texto que es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque descarta a Dios. Repito, eso es lo que han hecho muchos científicos, aunque hay un grupo de científicos creacionistas que bendicen a Dios, pero un gran número de científicos, de estudiosos, de eruditos, hablan del sistema del cosmos sin Dios. Eso es falso. Toda aquella ciencia, todo aquel conocimiento, toda aquella doctrina que te quita a un lado a Dios es falsa. Así de sencillo, es falsa. No la escuches, no la leas, pierdes tiempo, es falsa. Porque ha puesto a un lado a Dios. Y mire, produce celos, contención, perturbación y perversión. Ahora, reitero, esto lo dice Santiago, no al mundo, se lo dice a los creyentes. O sea, Santiago está viendo, está percibiendo que en la propia iglesia del Señor, duro, hay celos, hay contención, hay perturbación, hay perversión. Y el domingo siguiente el pastor Nelson va a hablar también de lo que Santiago percibía, envidia y muchas cosas más. Hermano, esto, reitero, esto es duro, hermano. Golpea, está diciendo que en la iglesia de Dios, los llamados creyentes, los redimidos por la sangre de Cristo, los que afirman serlo,
todavía se percibe conductas como celos, perturbación, perversión. Por eso la importancia que le da Santiago a la autoevaluación, a la introspección. Examinemos, evaluemos si estamos en la fe. Eso es importante, hermano. Un buen mensaje para los tiempos de hoy. Porque en tiempos de hoy hay una mixtura de fe, ¿no? Hay una mezcla de creencias, bíblicas y no bíblicas. Incluso hay gente, y yo me río a veces, porque no sé qué otra actitud tomar, cuando dice, no, pero la Biblia dice, dime con quién andas y diré quién eres. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice eso? Es un refrán interesante, bueno, pero no es lo que dice la Biblia. Y cogemos sabiduría humana y la Biblia dice, no, la Biblia no dice eso. Seamos celosos, hermano, del escrito está. Celosos. Pero reitero, el punto es que evaluemos nuestra propia conducta para descubrir si estamos en la fe genuina o no la estamos. Porque donde hay celo, contención, disputa entre líderes, de pastores y líderes, entre hermanitos, hay celo, hay amargura, hay resentimiento, hay malestar y mil cosas, donde hay eso, ahí no mora el Espíritu del Señor. Y es altamente probable que no hay conversión. Y eso me preocupa, hermano. Porque los tiempos de hoy, tristemente, lamentablemente, se están caracterizando por eso. En el seno de la congregación hay pleitos, hay celos, hay rivalidad, lo que decía Pablo, que en la iglesia de Corinto uno decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, el pseudo espiritual. O sea, habían divisiones. Y a través del tiempo, en las propias congregaciones hay de todo tipo de conductas. Por ello, la importancia de evaluarnos, autoexaminarnos, en un intento por descubrir si estamos en la genuina fe. Debo determinar la sabiduría del mundo, ¿no? En contraste con la sabiduría celestial, la que proviene de Dios, la que corresponde a una fe auténtica, genuina, una fe salvadora. ¿No? Del texto ahí, el versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría celestial, la que es el resultado del obrar del Espíritu Santo en el corazón porque ha habido conversión, es pura. Nos invita a caminar en santidad. El creyente está procurando vivir una vida íntegra. Íntegra. Lo vean o no lo vean, en público o en privado. Una vida íntegra. ¿Por qué? Tiene en su ser interior sabiduría celestial. Cuidado con la hipocresía, ¿no? En el templo, aleluya, gloria a Dios. Y en casa, y en la universidad, y en el trabajo. Entonces, pues, Dios dice, no. La sabiduría celestial es pura. Te invita a caminar en santidad. Procuras andar en integridad. Te divorcias del pecado. Repudias lo malo. Lo que a Dios le desagrada, lo repudias. Como dice Proverbios 6, no 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Si el Señor lo abomina, también el creyente genuino lo abomina. ¿Oh? Pacífica. ¿Recuerda la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores, los que promueven la paz. ¿No? Y ahí viene el malestar, ¿no? Porque no siempre en las iglesias, entre creyentes,
hay un espíritu de paz. Tantas veces hay contención, hay rivalidad. ¿Por qué el pastor elige a él y no al otro? No a mí. ¿Por qué él y no yo? ¿No? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Rivalidad. ¿No? Pasa. Y pasa con más frecuencia de lo que nos imaginamos, hermano. En cambio, es pacífica, es amable. Tiene que ver con la cordialidad, con el buen trato, hermano. O sea, son conductas resultantes de una vida genuina de conversión. Son resultados de la llenura del Espíritu Santo. Es la resultante de una persona que realmente ha conocido a Cristo Jesús y aunque su vida, disculpe, fue un desastre, va cambiando poco a poco, paulatinamente, y la gente nota eso. Wow, mira ese hombre que lo veía borracho, ahora lo veo con su Biblia, está predicando. Ese hombre que era tosco y crudo para hablar, ahora mira cómo habla con ese trato tan amable, tan cordial. Sabiduría celestial. En aquellos que genuinamente han conocido a Cristo como Salvador. Evaluémonos, hermanos. Y continúa, ¿no? Es benigna porque procura el bien de otros. Como decía Pablo, ninguno busque su propio bien, sino el de otros, ¿no? Porque cuando uno busca su propio bien, actúa con egoísmo, ¿no? Cuando uno piensa en el otro, pues es lo que el escritor dice, ¿no? Sabiduría benigna, llena de misericordia, ¿no? De compasión, de sensibilidad. Recuerda la parábola del buen samaritano. Pasa el religioso, el sacerdote, ¿lo ve? Pasa de largo porque no es sensible. Pasa el levita, ¿lo ve? No estoy con la hora, y se va. Pasa el samaritano y deja todo y lo cura. Misericordia. Misere de miseria, cordia de corazón. El corazón que se conmueve al ver la miseria humana. Y eso pasa en un creyente genuino, ¿no? Llena de buenos frutos, no hay incertidumbre, no hay hipocresía, no hay doblez. Lo que somos aquí lo somos afuera, en cualquier escenario, en cualquier auditorio somos como somos. No cambiamos, no hay hipocresía, ¿no? Y siempre traerá justicia y paz. Ya me ganó la hora. Siempre me gana la hora. Pero hermanos, concluimos afirmando lo siguiente, ¿no? Conclusión. Léalo en silencio. Y ahí voy a terminar, ¿ya? Léalo en silencio. Los verdaderos creyentes, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, los que tienen una fe auténtica, genuina, transformadora, no se limitan a afirmar que son creyentes. Son de pocas palabras, son de acciones, ¿no? Demuestran su conversión, mostrando una vida o viviendo una vida recta y piadosa. No son aquellos, y lo digo con respeto, no son aquellos que están con su Biblia así en el pecho y una Biblia Thompson grande y publicando lo que son. No. Y no está mal que lo hagan, ¿no? Pero no. Son gente que hasta sin palabras evidencian conversión. Su vida, su conducta, su trato, sus palabras, su sensibilidad, su actuación dice mucho, hermano. Evaluemos nuestra vida cristiana. ¿Soy o no soy? ¿Mi fe es auténtica? ¿Es genuina? ¿O la evaluación un poquito más amplia en el espectro, ¿no? En la iglesia hay a veces discusiones. Y no digo que sean malas que hayan discusión, discusión es un intercambio de opinión distinta. Eso no hay problema que se dé.
Pero esa discusión me lleva a la amargura, al enojo, al resentimiento, porque eso no es de Dios, eso es diabólico, eso es animal, carnal, humano. Puedo discrepar con el líder, con el pastor, no hay problema. Nos sentamos y conversamos con la palabra. Y al final nos abrazamos, gloria a Dios. En el grupo de Jesús, entre los 12, había gente contraria. Mateo era un vendepatria. Simón el Celote era un hombre que defendía la patria. Opuestos. Convivían juntos. Juntos. O sea, discutir no es malo. Perder el control sí. Amargarse y dejar que la amargura avance y no tratarla, eso es malo. Y si eso pasa, evidencia que quizás no estamos en la fe. Cierre sus ojos, hermano, y ore conmigo. Padre, tu palabra es pura, Dios. Como dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, Padre. Y la palabra, cuando vamos a ella, Dios, tantas veces nos golpea, Dios. Nos quebranta, nos humilla, nos descubre interiormente, Dios. Nos hace ver que somos pecadores, Dios, que hemos fallado, Padre. Y si de esa manera, Dios, esta mañana has obrado en los corazones, Señor, tomaré un minuto de silencio, de quietud, para que cada creyente que ha sido confrontado con tu palabra por el poder del Espíritu, en ese minuto, en silencio, pueda hablar contigo y pueda humillarse delante de ti y buscar tu perdón. Que así sea en este minuto, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y es mi oración, Dios, que el Espíritu Santo siga obrando en cada vida, en cada corazón. Siga confrontándonos con el escrito está, Señor. Que cada creyente, Padre, cada persona en esta sala vea la importancia del autoexamen, la autoevaluación. Examinar su propia fe, su propia vida, Dios. Y que en ese examen, Dios, el Espíritu obre para mostrarle aquellas cosas que deben cambiar. Danos tu bendición, Padre, y gracias. Muchas gracias por la palabra tuya que es viva y eficaz. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Dios. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias.